Vamos un momento, porque hoy vamos a hablar más bien un poco, no vamos a hacer una predicación de exhortación, vamos a hacer una predicación de conocimiento. No sé hasta dónde puedo llegar, pero sí, orando al Señor, me ha puesto que estudie en las doctrinas de la Iglesia. Las doctrinas de la Iglesia van, podríamos decir, de Romanos hasta Filemón. Podemos poner Hebreos, podemos poner más Evangelios, podemos Segunda Juan, lo que queráis. Apocalipsis, lo que queráis. Toda la escritura es inspirada por Dios para enseñar, ¿no? Para corregir, instruir. Y al final lo digo todo. Entonces vamos a estar ahí. No sé dónde voy a llegar. Pero sí lo que quiero es que entendamos bien claro por qué estamos en una iglesia. ¿Quién tiene Biblia aquí? A ver. ¿Veis todos, no? ¿Veis la Biblia? Bien. Pues vamos a estudiar eso. Pero primeramente vamos a hablar de la corbata. Eso es gratis, ¿eh? Tampoco me pagan nada. Ir un momento conmigo a Levítico, al libro de Levítico, y como quiero estudiar esto, también quiero estudiar esto. Cuando Dios, o Jehová en este caso, escogió, Levítico, he dicho Levítico, sí. Capítulo 6. Cuando Dios escogió a los sacerdotes para el tabernáculo, les dijo que se cambiaran de ropa y que se pusieran lino. Capítulo 6, versículo 10. Dice, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino, vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará de las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y pondrá otra ropa y sacará las cenizas fuera del campamento en lugar limpio. Ahora, los bautistas se rigen un poco por las escrituras, o todo lo que dice las escrituras. Los creyentes, muchos, también se rigen por las escrituras, y otros se rigen por las emociones, sueños e ilusiones. Estoy hablando de cristianos. Por regla general, los bautistas siempre van a las escrituras. Ahora bien, cuando el día que fui ordenado en el examen, el pastor Jaime, en una de las preguntas me preguntó, ¿tú por qué eres bautista? Y le dije, por convicción. Pero soy salvo por gracia. Y esa convicción, leyendo las escrituras, me llevó a ponerme la santidad. No porque venga al púlpito a ponerme esto, no. Dios mira tu corazón, no mira tu vestimenta. ¿Vale? Y Dios cuando me salvó, ni tenía corbata, ni tenía zapatos, tenía playeros y tenía cosas. O sea, y me salvó porque me arrepentí de corazón. Amén. Ese es está claro. Ahora, por convicción, yo me pongo la santidad. Si tú quieres venir aquí, al altar, y no quieres ponerte la corbata, da igual. Dios te ama igual que al otro que se pone la corbata. Da lo mismo. Ya no me preguntéis más, ¿eh? Ya lo tenéis claro. Ya está. Ahora empezamos. Vamos a ir. El título del mensaje, no sé cuánto tiempo estaré en este mensaje, ni sé dónde vamos a llegar.
buenas noticias dentro de las malas noticias. Y vamos a leer unos versículos en Gálatas. Es el libro que vamos a coger para desarrollarlo totalmente, si Dios lo permite y quiere su voluntad. Y allí hasta el versículo 6, vamos a leer esos versículos. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados y será librado para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hasta ahí vamos a dejarlo. Luego ya entraremos en la otra parte. Bien. Pero hoy vamos a Gálatas 1. Ay, perdón, Gálatas capítulo 1. ¿No he dicho capítulo 1? No. Nuestras cabezas. Hoy vamos a desarrollar cómo Dios se ha manifestado a los hombres desde el tiempo de la creación hasta llegar al apóstol Pablo o hasta llegar a nuestros tiempos. Bien. En el principio, Dios se reveló directamente al hombre. Dios habló al hombre. Habló, por ejemplo, a Abraham, habló con Adán, habló con Noé, hasta Moisés. A ver, habrá por ahí cosas, alguna cosa en las escrituras, en ese tiempo de Génesis, pero Dios se revelaba al hombre directamente, le hablaba. Y he preguntado antes, ¿quién tiene Biblia aquí? Ahora no contesta nadie, pero bueno, si antes la ha dicho. Dice, ya la has preguntado, ¿para qué vamos a responder otra vez? Entonces, si todos tenemos las escrituras, hoy en día tenemos la palabra de Dios escrita. Dios, vamos a ir cogiendo conocimiento. Dios se manifiesta al hombre directamente hasta Moisés. Habla con él. ¿Por qué motivo? Porque no había nada escrito. Y el plan de Dios se manifiesta hablando. Llega Moisés y, como hemos visto esta mañana, le da las tablas de la ley. Porque Dios escoge un pueblo y lo saca de la esclavitud. Estaba por 400, otros dicen 600 años, de 4 a 6 generaciones. Esclavo en Egipto. Y Dios lo saca de la esclavitud. Ahora pregúntate tú, ¿de dónde te ha sacado Dios? Que tienes la palabra de Dios escrita. Te ha sacado de la esclavitud del pecado. Y por medio de la palabra de Dios debemos de dar gracias a Dios. Ahora entendéis lo de la santidad. Por convicción y por gracia soy salvo. ¿Entendemos? Ahora un poquito, ¿por qué hago yo personalmente esas cosas? Porque tengo la palabra escrita y me enseña cómo me tengo que comportar delante de Dios. Lo mismo que se comportaba
aquellos que hablaba con ellos directamente y le obedecían. Ahora, tú puedes hacer lo que quieras. Yo en esto lo digo por mí, de lo que he aprendido estudiando la palabra de Dios. Bien, una vez que después habla con Moisés, fijaros bien, ya no habla directamente al hombre, ya habla con un hombre para que le enseñe al pueblo judío, que lo iba a llevar a la tierra prometida. Todos los mandamientos que da Dios se lo dice a Moisés. No se lo dice al pueblo. Todo. Y luego después que entran en la tierra prometida, hay etapas que Dios pone jueces. Y en el tiempo de los jueces, como ha dicho el pastor esta mañana, hay un gobierno humano. Esos jueces, cada vez que ponía Dios un juez, el pueblo de Dios iba bien. Cuando ese juez ya no estaba, el pueblo de Dios era esclavo de los pueblos y ciudades que había alrededor. Y estaban sometidos a ellos, pagándoles tributo. Pero siempre que Dios ponía un juez, el pueblo de Dios estaba en orden. Cuando ese juez se desviaba, un líder, un hombre que había puesto Dios, y tenéis el ejemplo en Sansón, para que sea fácil, había problemas en el tiempo de los jueces. Después siguió hablando Dios a su pueblo, el pueblo judío, por medio de los profetas. Directamente a los hombres, personalmente, no habla. A nosotros nos habla por medio de las Escrituras. No tenemos revelaciones. Tenemos la palabra de Dios al completo. Lo que no tenían estos antepasados que estamos hablando. Una vez que termina el tiempo de la ley, el tiempo de la dispensación, pon el dibujo que tengo, ahí lo tenéis. Uy. Dale otra vez, dale. Uy. Dale otra vez. Gracias. Ahora, una vez que termina la ley, empieza la gracia. Porque Dios ama tanto a su pueblo, al pueblo de Israel, que ya da hasta su Hijo Jesucristo. Pero si veis, la dispensación de la ley pasa a la gracia y la gracia a esto. Jesús muere, se sacrifica en la cruz por todo el mundo, como dice Juan 3:16. Pero muere en la ley, ¿vale? Pero los judíos, el pueblo de Dios, no hace caso, que sigue esperando al Mesías. Y dice, hay otro pueblo que también necesita del amor de Dios. Y esos son, ¿bien? Los gentiles. Ahora bien, si esto pasa aquí a la gracia, es porque, y ahora lo leeremos, es porque aquí hay profetas.
Y ahora vamos a leer todo eso, vamos a estudiar todo eso. Y si la gracia pasa a la ley, es porque hay muchos salvos que por fe, antes de la cruz, estarán con nosotros, con los que hayan aceptado a Cristo como su Salvador personal. De corazón, en el arrebatamiento. La gracia pasa antes de la cruz y la gracia está después de la cruz. Pero yo he dicho que aquí hay profetas, ¿no? Pero desde la ley a cuando viene Cristo hay 400 años de silencio. ¿Cómo que puede haber profetas? Hay muchos que se llaman profetas. Hay muchos que se llaman obispos. Y hay muchos que se llaman apóstoles. En esto, Cristo, en su ministerio de 3 años, muere a los 30, 33, en un ministerio de 3 años, de 30 a 33, o 29, 28, bueno, no voy a entrar en eso. Escoge a 12 hombres. Estos 12 hombres son los apóstoles, que veremos ahora. Y estos 12 hombres los escoge Dios para comenzar a extender el Evangelio de Cristo. La ley ha terminado, la ley se ha escrito. En este tiempo de 400 años se escriben la mayoría de los libros apócrifos. Bueno, como es Macabeos, Judith, muchos de esos. Entonces, aquí, ¿por dónde iba? Eso digo. Los 12 apóstoles son los que comienzan a predicar el Evangelio de Cristo para comenzar las iglesias. En Hechos 2 vemos la predicación de Pedro y los que se convierten. Y en Filipo es donde le llaman por primera vez cristiano. ¿Es? En Antioquía. En Antioquía, gracias. Por primera vez se llaman cristianos, sí, en Antioquía. Ahora, ¿sabéis a alguien cómo los llamaban antes de llamarlos cristianos? Los del camino. Los del camino. Y en las Escrituras está los del camino. Eso lo vamos a ver ahora. Segunda de Pedro, capítulo 1, vamos allí. Por ahí. Segunda de Pedro, versículo 1 dice. ¿He leído esto? Sí. Pero hubo también, ¿Qué capítulo? segunda de Pedro, capítulo 1. Y estoy en el 2. Y el versículo segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 21. A ver. Aquí está. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Las Escrituras se fueron escribiendo dirigidos por el Espíritu Santo. Y entonces el Antiguo Testamento ya se estaba escribiendo, y si veis en los Evangelios, Jesús muchas veces dice, escrito está. Escrito está. O sea, que cuando el ministerio de Cristo
ya estaba la ley escrita, o el Antiguo Testamento para nosotros. ¿Vamos teniendo claro hasta ahí? Es que quiero entrar así porque vamos a estar bastante tiempo en los libros de las cartas de Pablo. Bien. Quiero dar... Bien, aquí. Ahora, como vemos, hemos visto aquí que los profetas estaban, hablaba Dios a ellos y ellos llevaban lo que mandaba Dios al pueblo. Ahora, en esta época también hay profetas, como hemos dicho. Y está en Hechos capítulo 13. Y mirad bien. Versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y eran Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ahora, ¿qué hacían los profetas en el Nuevo Testamento? Eran mensajeros de Dios, lo mismo que Pablo como apóstol y lo mismo que los demás apóstoles. Eran mensajeros de Dios. Denunciaban las injusticias, animaban al pueblo para su conversión a Cristo y anunciaban la venida del Mesías, del Salvador. Ya no son los profetas del Antiguo Testamento, sino que todavía había profetas hasta que se completaran las Escrituras, o hasta que murieran, según siguieron escribiendo las cartas. En estos tiempos también hay evangelistas. ¿Y qué hacen los evangelistas? El que lleva el evangelio o nuevas a ciudades o a personas. Esos son los evangelistas. Los pastores, creyentes en Cristo, que son llamados por Dios para pastorear a la grey de Dios. Es así lo que tenemos ahora. Y eso está en las Escrituras. Tenéis un versículo que dice: orad por vuestros pastores, que tienen cuidado de vosotros y como que tienen que dar cuenta de vosotros. Entonces, hermanos, os digo, antes de entrar en el otro estudio de los dones, ¿por qué nos metemos con los pastores si están puestos por Dios? ¿Qué les pasó? Tenemos las Escrituras. ¿Qué les pasó a aquellos que se metieron con los profetas en el Antiguo Testamento? Que tuvieron consecuencias y lo pagaron. Hermanos, siempre lo he dicho, los pecados se pagan. Tienen consecuencias. No es ninguna broma. El pensar que nosotros, teniendo la palabra de Dios aquí, escrita desde el Génesis
hasta el Apocalipsis y decir que me ha hablado Dios para revelar esto a la Iglesia es pecado, es falso. Y lo digo con esta letra. ¿Que lo quieres hacer? Hazlo. ¿Que has tenido una revelación? Hazlo. Pero te tienes que enfrentar a Dios y hablar con Dios en su momento, cuando estés delante de Él. Tienes las Escrituras y tienes en este tiempo la obligación de pasar un capítulo, un poquito, leyendo su palabra en las dudas que tengas. Esto es antes de cómo se revelaba Dios desde el Génesis hasta hoy. Primero buscó apóstoles y ahora, ¿qué es un apóstol? ¿Alguien me puede decir qué es un apóstol? Un apóstol es aquel que ha visto físicamente a Dios resucitado. Decirme de todos los apóstoles que hay hoy en día que se llaman apóstoles, que por cierto en Brasil hay bastantes, en México también, ¿quién de esos apóstoles ha visto a Jesús resucitado? ¿Sabéis que no estaban dadas las Escrituras? No estaban hechas todavía el Nuevo Testamento, ¿no es así? ¿Quién es que quiero ir aquí? Quiero ir a los dones. Bien. Ahora, en el versículo 1 de Génesis, en el capítulo 1, versículo 1 de Gálatas, no empieza este epístola o esta carta, Pablo no la empieza como en las otras. Damos gracias a Dios por esto, por nosotros. No, aquí empieza defendiéndose. Se defiende. Pablo dice, apóstol no de los hombres, ni de hombre, sino apóstol por Jesucristo. Y luego da su testimonio de cómo le llamó Jesucristo. ¿Sabéis quién era Pablo? Un asesino. Perseguidor de la iglesia. Pablo sí, era fariseo, como los fariseos, más que los fariseos. Le había enseñado un maestro de la ley de los mejores que había en aquel tiempo. La ley, me parece que se llama. Gamaliel. Gamaliel. Uno de los mejores. Era celoso de la ley. Era fariseo. Entonces tenía celos por las cosas de Dios, por la ley. Tenía mucho celo. Y entonces pedía cartas para perseguir a los del camino. Eran los cristianos después. Para perseguir a los del camino. Y Jesús se le aparece y le dice, ¿por qué me persigues, Saulo? ¿Por qué me persigues? Y entonces es cuando se revela. Jesús a él le deja ciego, va a Damasco
un hombre de Dios, le da el milagro de recobrar la vista y estudia, fijaros bien, estudia en el mejor seminario del mundo que existe o ha existido, en el desierto. Y el maestro es el Espíritu Santo y empieza a enseñarle todo el ministerio que había empezado Jesús de la gracia. Pues es lo último que hace Pablo, como Saulo, lo último que ve. Cuando apedrean a Esteban. Allí a los pies, allí estaba Saulo. Y después se hace apóstol, ¿por qué? ¿Por qué era apóstol Pablo? Porque había visto a Jesucristo resucitado. Y por eso en este versículo 1 dice, soy apóstol por Jesucristo. No estuve con Jesús ni con los otros apóstoles, pero he visto a Jesús resucitado. Por eso soy apóstol. Y los judaizantes, una secta que había entonces celosa también de la ley, decían que no era apóstol Pablo. Y empieza a dar el evangelio a quién, a los gentiles. Y Pablo es el apóstol de los gentiles, de nosotros. Y es donde empiezan las cartas de las doctrinas o epístolas que escribe Pablo a los gentiles, a las iglesias, mejor dicho. Y aquí en Gálatas es una región de, si me acuerdo, de Asia Menor. Una región de Asia Menor, no penséis que son de los galos estos de Francia, fueron cercanos para allá. Y ahí hace 4 iglesias. Bueno, las iglesias que levanta Pablo son aproximadamente unas 40 y tantas iglesias. Y aquí levanta 4 iglesias y son las que él enseña. Pero fijaros en el versículo 6 que le he dejado para lo último, que dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó para la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Ahí, ¿dónde he puesto yo? Perdonadme un momento. Aquí. Ahora, Pablo tenía poderes y tenía dones lo mismo que los apóstoles. Estos dones fueron para antes de la iglesia. Y yo te pregunto, si tú tienes el don de lenguas, genuinamente, o sea, cuidado, que si levantas la mano y es mentira, pecas contra Dios. Si tú tienes el don de lenguas, levanta la mano y dice, yo tengo el don de lenguas. Hoy, aquí. Si tú tienes
la interpretación de lenguas, yo sé interpretar las lenguas. Cualquiera de nosotros, Dios le ha dado un don. ¿Sabes para qué son los dones? Para la edificación de la iglesia. Hay dones, ahora mismo están en Efesios 4, versículo 10, o empezando en el 7. Si tú tienes el don de milagros, de hacer milagros, levanta la mano. Y si tienes el don de sanidades, que ahora hay muchas enfermedades, y nos juntamos aquí los miércoles para orar por esas personas que están enfermas, ¿por qué no les pones las manos y les sanas? Tienes al Espíritu Santo. Lo único que puedes hacer es entristecerle o apagarle. Apagarle del todo, apagarle... no sé. Pero bueno. Tienes el poder del Espíritu Santo como hijo de Dios. ¿Por qué no haces esos milagros, esos dones? Hoy está los dones de pastor, maestro, el don de fe, el don de dar, el don de la enseñanza. Todo eso, ¿por qué? Porque tenemos la palabra de Dios. Y si tú deseas estar mejor en una iglesia donde hay esas cosas, puedes ir, eres libre. Nadie te dice nada. Si tú deseas, como estamos hablando tanto de esto del sábado y eso, deseas estar en los adventistas del séptimo día, eres libre. Ahí estás. Pero escúchame, tienes la palabra de Dios escrita al completo. Al completo. Y el pasar 5 minutos leyendo tus dudas, Dios te la va a contestar por medio del poder del Espíritu Santo. Amén. Puedes hacer lo que quieras, eres libre. Nadie te obliga. Pero Dios se ha manifestado al hombre de estas maneras. Y hoy en día, por medio de Pablo, aquel que perseguía a la iglesia, siendo apóstol de los gentiles, empezó a levantar iglesia, empezó a dejar pastores en ellas. Muchos han sido sacrificados, matados, perseguidos, de todo. Y gracias a ellos, por no negar su fe, hoy estamos nosotros aquí. Gracias a Jesucristo, por supuesto. Y entonces, en esta gracia tenemos su palabra, escrita al completo. Y Dios no se te va a revelar hablándote a ti solo. Dios se te va a revelar a ti por medio de las Escrituras. No porque hagas cosas raras. Y desde ahí vamos a empezar, porque se me va el tiempo, a ver la enseñanza para tener conocimiento de lo que pasaba con los cristianos desde el principio hasta ahora. Vamos a estudiar en las epístolas de Pablo.